Esta noche en el sur de la frontera, centroamericanos en el exterior brindan ayuda a sus connacionales afectados por las recientes lluvias en sus países de origen. Unos 40,000 hondureños solicitaron asilo en México durante 2023. Ni la madrugada ni los alambres de púas detienen a miles de migrantes que siguen cruzando a Estados Unidos. Un albergue en Ciudad Juárez ofrece a los migrantes de paso lo más parecido a un hogar. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. En este domingo, como en todos, vamos a hablar de nuestro tema principal, la migración y sus diferentes aristas. Bienvenidos. Vamos a comenzar saludando a nuestro colega, el periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Él ha dado cobertura a diferentes temas sobre migración y esta noche vamos a comenzar hablando sobre el medio ambiente y cómo esto afecta a que muchos indocumentados, especialmente de los países del Triángulo Norte, que se ven afectados tanto por las sequías como por las lluvias, necesiten viajar y busquen nuevas oportunidades de manera ilegal en los Estados Unidos. Ernesto, buenas noches, adelante. Así es, un gusto poderlos saludar en una nueva emisión de Al Sur de la Frontera. En los próximos minutos estaremos viendo todo lo relacionado con este fenómeno, lo que ha sucedido en Centroamérica, pero también estas políticas que continúan discutiéndose en el país norteamericano. Iniciamos de inmediato con información y es que en los últimos días países de Centroamérica se vieron perjudicados por las intensas lluvias que azotaron la región, afectando algunos sectores productivos. Una situación que llevó al presidente de Guatemala y a su homóloga de Honduras a tener una reunión de alto nivel para hablar sobre los efectos del cambio climático y lo que esto podría ocasionar en una migración irregular de sus ciudadanos. Las recientes lluvias que han afectado a algunas naciones de Centroamérica en los últimos días ha puesto en evidencia la alta exposición y vulnerabilidad que enfrentan estos países a los efectos del cambio climático, y en la que se resalta la necesidad de implementar políticas de mitigación y adaptación para hacerle frente a esta dura problemática. Y la región centroamericana en su conjunto están enfrentando retos relevantes, y entre ellos la vulnerabilidad provocada por el cambio climático, que se ha traducido en la proliferación de incendios forestales de grandes magnitudes producto de las sequías, y por el otro lado ciclos climáticos con lluvias extremas que ya provocan inundaciones, lo que en definitiva nos invita a revisar y a profundizar los marcos de colaboración para protección civil e infraestructura. Los centroamericanos estamos conscientes de que debemos enfrentar juntos esta amenaza que nos ha sido impuesta. La colaboración y la solidaridad son indispensables para hacerlo. Además, en esta reunión de alto nivel expusieron la necesidad de trabajar en las causas y raíces que genera la migración irregular desde esta parte de la región. Que es tan importante porque no es un tema que lo podamos ver como números, son personas, familias que migran de sus países por falta de respuesta y nos toca a nosotros, los que recibimos a través del tránsito de ellas, verlas como un efecto de una realidad que se vive en sus países, pero que tenemos que darles la atención humana que nos corresponde a nuestros países. Ambos mandatarios coincidieron que es un reto muy grande estos temas, pero que se debe de asumir con mucho compromiso y brindar por medio de iniciativas propuestas para hacerle frente a estos y otros temas más. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión. Y bueno, se lo decíamos, el cambio climático, los desastres naturales y otros factores relacionados con la emergencia climática global están provocando el desplazamiento forzado de comunidades a lo largo del hemisferio, dando lugar tanto al desplazamiento forzado interno como a la migración internacional. La Secretaría de Desarrollo Social, en conjunto con Copeco y la Organización Internacional para la Migración, iniciaron el proceso de construcción de la política pública para la gestión de desplazamiento por cambio climático,
y desastre en el contexto de protección social en Honduras. El cambio climático o la migración por razones ambientales, pues es una que se está sumando nuevamente y que ahora tenemos que estudiarla más a fondo. Tenemos que evidenciar más las razones del cambio climático y la migración. Mire, hay un promedio de por lo menos 1.800 a 2.000 personas que pasan a veces día a día. El año pasado más de 600.000 personas cruzaron las fronteras por acá y todas estas personas pues han sido personas que necesitan apoyo. La política a implementar va encaminada a la vez a brindar un acompañamiento a las autoridades de Honduras en el fortalecimiento de capacidades de respuesta hacia esta población afectada en un contexto de movilidad humana. Pues yo diría que el ordenamiento territorial es algo muy importante. La capacidad de las instituciones públicas, privadas, organismos de cooperación y de las comunidades para poder hacer consensos y tener acciones conjuntas, porque no es un problema individual, nos afecta a todas y a todos. Con esta iniciativa se pretende sentar un precedente en la región centroamericana para fortalecer los mecanismos de resiliencia climática y social. Hablar, por ejemplo, hoy con el pérdida de cultivos por inundaciones, por deslizamientos, que son lo típico que se generan con la temporada ciclónica, pues son parte de esa problemática que tenemos que ir volviendo y que la gente tenga una resiliencia, que se adapte mejor a los cambios climáticos, que se adapte a las multiamenazas que sufrimos y que no sigamos engrosando más ese círculo de la pobreza y de la extrema pobreza. Con este esfuerzo se contribuye en el cumplimiento del Pacto Mundial sobre Migración. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Más de 15 personas fallecidas, cultivos dañados y más de una decena de personas albergadas fue el resultado también de las lluvias que se registraron en El Salvador. Es por eso que algunos connacionales que viven en los Estados Unidos lograron sumar esfuerzos para poder recolectar insumos necesarios y brindarle ayuda a estas personas. Elena Maribel Ayala junto a su familia forman parte de la población que viven en zonas de alto riesgo en El Salvador. Para ella, la llegada de cada invierno se convierte en un temor, debido a que su casa se encuentra en una zona vulnerable. Es que nosotros tenemos un problema tan difícil en la colonia porque nosotros año a año la colonia se nos inunda por la canaleta que tenemos alrededor. Hay una canaleta que rebalsa, entonces eso hace que el agua vaya para adentro de la casa, más nosotros que vivimos en la zona baja, entonces cerca de la canaleta. Este año pues estas tormentas que pasaron, digamos, esta tormenta que afectó el país hace poquito, la semana pasada, los tocó trabajar debajo del agua limpiando la canaleta. Hubo un grupo de personas adentro de la canaleta sacando basura y todo para que el agua no se lo fuera dentro de la colonia. La lluvia que mantuvo en su máxima alerta al territorio nacional ha puesto en evidencia nuevamente el alto grado de vulnerabilidad que persiste en algunas zonas. Conscientes de esa y otras necesidades, los miembros de la Unidad Nacional de Hispanos Aliados han buscado sumar esfuerzos desde el exterior, apoyando a estas personas con entrega de ropa, calzado e implementos de primera necesidad, para hacerle frente a la dura situación que están atravesando. Vamos acompañados de la ayuda, pero también vamos acompañados de la educación. Nuestros dos programas principales en El Salvador a desarrollar es la educación y la ayuda humanitaria. Sabemos que la gente necesita, pero también tenemos que ser agradecidos y también educados. Entonces estamos acompañando, identificando esas comunidades que sean entregas ordenadas, ¿verdad? Porque hasta eso estamos educando desde la forma de cómo va a recibir, ¿verdad? Que sean, pues esperen, que sean solidarios, que sean empáticos con la misma comunidad, porque hay necesidades y todos dirán, aquí no vino la ayuda, pero realmente hay otras necesidades más crueles. Nosotros hemos identificado gente en extrema pobreza, entonces esa gente necesita, entonces tenemos que ser empáticos también, que si bien tenemos necesidad, pero hay otros que la pasan peor, ¿verdad? Y entonces en esa colaboración prácticamente estamos identificando eso, la gente está agradecida. La alcaldía se suma a buscar zonas propensas a derrumbes y priorizar el traslado de sus habitantes a lugares seguros como los albergues. Esta es la muestra de que sí se pueden hacer esfuerzos conjuntos y llevar a aceptaciones productivas. En este momento el país se encuentra todavía en estado de emergencia y es muy oportuno, como usted lo mencionaba, el que podamos estar distribuyendo esta ayuda a las comunidades. Como lo dije antes, son varios departamentos en donde se encuentran las comunidades que vamos a beneficiar
desarrollar y nosotros estamos contentos, agradecidos con Dios. Este proyecto tiene como objetivo el apoyo a más de 2.500 familias de los departamentos de Sonsonate, San Salvador, La Libertad, Usulután y San Miguel. Y contrario a las lluvias que han afectado al Triángulo Norte, las altas temperaturas en la frontera ya se hacen sentir entre los migrantes que buscan cruzar a los Estados Unidos de manera irregular. Tengo a mi hijo lleno de llagas del sol, la insolación, sufrimos de sol, mi hija a mí tiene los labios enrejados yo. Temperaturas que rebasan los 40 grados centígrados en la fronteriza Ciudad Juárez han puesto en riesgo la salud de los migrantes que acampan en las calles. Estamos viendo que hay varios niños y niñas en ese lugar, lo cual con esas temperaturas pues es un riesgo bastante elevado. Ahorita vamos a hablar con ellos para ofrecerles nuevamente el espacio, pero también mencionarles que no pueden poner en riesgo a los niños y las niñas. Estos migrantes que no tienen cita para exponer su caso ante un juez estadounidense permanecen en las calles a la espera de cruzar de manera irregular, mientras los ciudadanos juarenses les brindan ayuda. Mucha gente nos trae agua, nos trae suero, nos trae hidratación, pero no es lo mismo. La Oficina de Derechos Humanos del municipio de Ciudad Juárez ha intentado trasladarlos a un albergue y ellos se han negado. Nosotros no vinimos a refugios, nosotros no vinimos a vivir, vinimos fue a un futuro, fue a una meta, fue a pasar para allá. A pesar de su negativa a trasladarse a un lugar seguro, las autoridades comenzarán su desalojo con el fin de salvaguardar la salud de los migrantes. Estará a metros de la vía pública, además de una vía rápida, con bebés que son muy pequeños, pues es un espacio que no se puede habitar, que no es para habitar y que pues vamos a tener que retirar. El municipio de Juárez cuenta con un albergue que actualmente está con una capacidad menor al 50% y las personas que sean retiradas de las calles serán trasladadas a dicho lugar. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Al hablar de las personas retornadas desde Estados Unidos y México, también es importante abordar sobre el rol que ellos van a jugar dentro de la sociedad en sus países de origen. Conocimos el testimonio de una mujer salvadoreña que ahora se desempeña en algunas áreas para poder lograr sostener su economía. El Salvador es un país con una migración histórica que en la década de los años 70 y 80 tuvo un crecimiento permanente hacia los Estados Unidos, principalmente por el resultado del conflicto armado interno. Y estuve allá casi 3 años y algo, casi los 4, y de ahí regresé por mis hijos, que esa era la idea, ¿verdad? Porque pues con un poco de estudio acá, yo no había obtenido ninguna formación en ningún oficio, más que solo ama de casa. Llegando allá, pues gracias a Dios, pude trabajar limpiando casas, cuidando niños y pues hicimos un poquito de todo. El fin de la guerra en El Salvador con la firma de los acuerdos de paz en el año 1992 permitió que Ana regresara, pero no de una manera legal, pues decidió dejar Estados Unidos para buscar llevarse al resto de su familia. Pero el intento fue fallido, por lo que decidió irse nuevamente. Y dijeron que ellos no se iban conmigo. Estuve 3 meses y en esos 3 meses, vámonos. Pero ellos ya no, ellos se quedaron, entonces les dije yo, entonces yo no me puedo quedar, yo me tengo que regresar. La suerte estaba de su lado y logró llegar al país norteamericano, siendo esta su segunda ocasión, pero esta vez diferente al resto. Y es que gracias al destino, como ella misma lo llama, se le permitió obtener un permiso de trabajo legal, lo que la llevó por más de 15 años a desarrollarse en diferentes áreas. Y yo le daba gracias a Dios porque yo pude obtener mejor trabajo, mejores oportunidades. Y pues como digo yo, aprendí muchas cosas, a tener un carrito, a guiarme por mí misma, a aprender más inglés. Fui a estudiar, me dio mi patrona la oportunidad de aprender, ¿verdad? Lo que... Tras varios años y con una vida ya establecida, una noticia inesperada llegó a su vida, y es que cuando iba a renovar su permiso de trabajo, fue capturada por parte de las autoridades en un abrir y cerrar de ojos, y sin derecho a réplica, pues en ese entonces el expresidente Trump había ordenado la deportación de todos los inmigrantes que estuvieran en el país y que contaran o no con un permiso de trabajo.
Es bien duro porque uno no espera eso. Vea, uno espera todavía otro chance más y como le digo, pues ellos dicen escriben y que mandan papeles y eso yo no lo creí porque nosotros nunca nos movimos del mismo lugar, ¿verdad? Donde tenían que llegar las cartas. Entonces yo les decía a ellos, ¿por qué no le dicen a uno? Y uno se prepara, ¿verdad? A preparar, como le diré, así por dentro uno dice, bueno, ya no voy a estar aquí, tengo que prepararme y saber cómo llegar allá y preparar a las personas también aquí. Desde ese entonces, Ana Cornejo forma parte de la lista de los retornados. Ha buscado varias formas para salir adelante y reintegrarse a la vida laboral, que van desde masajes profesionales hasta la confección de vestidos, lo que le ha permitido sostenerse económicamente. Pues de poquito a poquito que yo me fui haciendo y ganándome los centavitos, ¿verdad? Para pagar el lugar acá donde estoy. También la tía me echó la mano allá con ayudita, porque es la que me ayuda a mí, la que está allá en Estados Unidos, cuando ella puede también, porque cuando no puede, pues no. La reinserción de estas personas debe seguir siendo una prioridad y trabajar en planes estratégicos para hacerle frente a una realidad que es latente. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó para la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Y tras las medidas aprobadas por Joe Biden para restringir el asilo a los migrantes, expertos advierten que las deportaciones de hondureños se pueden disparar. El gobierno de los Estados Unidos recientemente tomó medidas decisivas diseñadas para fortalecer la seguridad fronteriza y reducir la migración ilegal, suspendiendo la entrada de individuos a través de la frontera sur, lo que a criterio de expertos detonará una oleada de deportaciones. Y esta medida busca que no se le va a dar el acceso al asilo que buscan muchas personas hasta tanto no baje el número de migrantes que se encuentran en la frontera sur. Eso es lo otro que se prevé, esta consecuencia, que incremente el número de personas que van a ser deportadas, ya sea de México o una vez que entren al territorio de Estados Unidos por la frontera sur. Si bien es cierto, este año todavía no logramos alcanzar el número de deportados retornados del año pasado, pero con esta medida esperemos que en lo que queda del año va a haber un incremento del flujo de personas deportadas al país. Considerando que Honduras es el país de Centroamérica que más ciudadanos expulsa hacia el gigante americano, estas medidas afectarían a un sinnúmero de connacionales que, impulsados por la pobreza y la inseguridad, buscan el sueño americano. El fenómeno de la migración se vuelve más peligroso, se vuelve más costoso, más caro para la población, porque es un fenómeno que no lo detiene nadie. Entonces los que se dedican al tránsito de personas de manera ilegal cobran mucho más y hacen su agosto cuando no les corresponde. Entonces quien paga todas las consecuencias de esta política es la población en general. Hasta el 31 de mayo se contabilizaron 17,000 hondureños retornados, 8,000 migrantes menos que en 2023 en ese mismo periodo. Sin embargo, entendidos en el tema señalan que el número de compatriotas en la diáspora ha incrementado. De 90,000 que se registraban en 2020, la cifra pudo elevarse a 120,000 personas rumbo a Estados Unidos. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Bueno, es parte de los detalles que les tenemos hasta esta hora. Estaremos pendientes en los próximos días de los resultados que se han tenido en el primer debate presidencial en los Estados Unidos. Estas propuestas de alivios migratorios para centenares que están amparados a los diferentes programas, pero también lo que está ocurriendo en Centroamérica y en la frontera sur. Informó para la red de noticias Albavisión desde San Salvador, El Salvador, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros de tus materiales. Buenas noches. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook,
YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Recientemente conocimos de una extensión del TPS para los salvadoreños y también para otras nacionalidades. Escuchemos un análisis al respecto. Más de 200.000 salvadoreños amparados al estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS, gozarán de este beneficio migratorio hasta el 9 de marzo de 2025. Expertos consideran positivo que el gobierno estadounidense ampliara nuevamente este programa, que casi fue suspendido durante el mandato del expresidente Donald Trump. Qué bien que ahora tome en cuenta alargar este periodo. Qué bien que con su administración se superó aquella propuesta de suspender que había hecho el presidente Donald Trump todo el TPS. El Salvador ha contado con este estatus desde el año 2001, por lo que asociaciones de migrantes consideran necesario que el gobierno salvadoreño gestione más mecanismos que garanticen la residencia permanente para los connacionales. Debe motivar a nuestros gobiernos para negociar con Estados Unidos, que ya después de 20 años, después de 22 años, ya y el comportamiento de los beneficiarios del TPS han demostrado un respeto total para las leyes norteamericanas. Merecen toda la familia, estos 200.000 salvadoreños merecen que se les reconozca una residencia permanente. Y aunque los beneficiarios contarán con varios meses para continuar trabajando de manera legal en Estados Unidos, es necesario que busquen alternativas para resolver su situación migratoria, afirman los expertos. Aprovechar desde el primer día para buscar alternativas administrativas para regularizar su estancia migratoria y residencia en Estados Unidos. Hasta hoy se han beneficiado mucho. Recordemos que son 22 años de periodo. Muchos hijos de estos población beneficiaria nació en Estados Unidos hace 22 años y ya están solicitando reunificación familiar. Por medio de ellos se pueden regularizar. También hay muchos que se han favorecido porque se han casado con ciudadanos norteamericanos. Y así hay una serie de argumentos favorables para la realidad de los beneficiarios del TPS. La ampliación del TPS también aplica para ciudadanos de Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán, y quienes apliquen serán notificados por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Este es un reporte de Fernando Morales. Y Honduras se posiciona como el primer país con mayor asilo en México. Pese a la violencia que azota ese país, se ven obligados a huir de su hogar y a pedir protección internacional para salvaguardar su vida. Esto lo indicó Elsie Reyes, quien es la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADEG. Más de 40.000 hondureños solicitaron asilo en México. Fuimos el segundo país con mayores solicitudes de asilo y en lo que va de este año somos el primer país con mayores solicitudes de asilo. Eso significa que las personas que salen del país por situaciones de violencia, amenazas, extorsión, asesinatos, violencia basada en género, llega a México y cuando no puede cruzar la frontera decide solicitar esa protección internacional. Y ahora también con las nuevas políticas migratorias esto genera que las personas sean más cautelosas porque ahora inmediatamente la gente llega a frontera de Estados Unidos y eso le realizan una deportación inmediata. Ahora escuchemos un análisis del tema asilo en los Estados Unidos. Dentro de las inquietudes está el tema de las familias y el ingreso irregular de grupos vulnerables. El asilo se ha restringido y limitado bajo esta nueva orden y es importante que reconozcan que esta orden determina que las personas que cruzan ilegalmente, o sea, cruzando lo que es por el río, por el desierto, saltando el muro y entregándose a patrulla fronteriza, eso es un cruce ilegal. Y ese cruce lleva consecuencias bajo la ley y bajo esta orden, entonces se va a asumir que no son elegibles para el asilo. Importante reconocer la segunda pregunta, dice, ¿se volverá a abrir el cruce para personas vulnerables?
Y la respuesta es que tenemos muchas vías legales para que la gente aproveche cuando verdaderamente necesitan protección. ¿Qué ocurrirá con las mujeres que cruzan de forma irregular con sus hijos? ¿Están exentas de estas medidas las mujeres o los niños que viajan solos? Los adultos no. Sí están exentos personas que son víctimas de trata humana, personas que quizás están sufriendo una aflicción médica grave en ese momento y niños no acompañados. Eso es la norma de lo que teníamos ya antes para asegurarnos la protección de los niños. Eso no ha cambiado, pero seguimos instando a la gente que los niños no acompañados sufren muchos peligros, primero en manos de los carteles y luego, por supuesto, por lo que es el terreno, que es un terreno difícil para adultos, mucho más para niños. Asimismo, se instó a utilizar las vías de movilidad segura para ingresar a los Estados Unidos de forma regular. Y luego de superar las vicisitudes propias de cada viaje, muchos migrantes deben esperar en el lado mexicano. En Ciudad Juárez, el albergue Pan de Vida intenta hacer que este paso sea un poco más sencillo y humano. Con más de 30 años laborando para la comunidad de Ciudad Juárez, el albergue Pan de Vida se destaca por su innovador enfoque para apoyar a los migrantes en su camino hacia una nueva vida en Estados Unidos. Nosotros tenemos casitas que ahí se guardan las familias, se cubren, tienen pues, lo básico, estufa, refri, todo. Hacen su propia comida, duermen independientemente, lo que en otros espacios, en otros albergues son pues puede decir como bodegas con literas, una comida para toda la gente en la mañana, en la tarde, en la noche. A diferencia de otros refugios, aquí se ofrece a las familias migrantes no solo un techo temporal, sino lo más parecido a un hogar. Cada familia recibe una pequeña casa equipada con las comodidades esenciales para vivir dignamente mientras esperan su cita con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Bueno, gracias a Dios pues encontramos este lugar donde estamos tranquilos, seguros, esperando nuestra cita. Y pues las comodidades que tenemos aquí, ya estamos en frontera y aquí es peligroso, ¿verdad? Pero estando aquí, pues todo bien, seguro, tranquilo. En Pan de Vida, las familias encuentran un respiro en su largo viaje. Dirigido por un grupo de voluntarios y organizaciones no gubernamentales, el albergue se enfoca en proporcionar un ambiente seguro y acogedor. Además, ofrece apoyo psicológico, médico y legal a sus residentes. Pues aquí es súper diferente porque yo estuve anteriormente en un albergue donde no se parece aquí, porque aquí, o sea, no es que se va a acumular mucha gente, ¿no? Aquí son ciertas personas que vienen y pues súper bien me siento aquí porque estoy más segura y mi familia está bien porque estoy en un lugar muy seguro. Mientras otras personas en movilidad optan por vivir a la intemperie a un costado del Río Bravo a la espera de un milagro para cruzar a Estados Unidos, en lugares como este el apoyo es constante y centrado en una búsqueda ordenada para cruzar la frontera. Pues se le apoya por ejemplo, con internet, que es lo más principal porque es donde entra en la aplicación. Ahorita gracias a Dios están pasando muy rápido aquí en Pan de Vida. Llegan unas, se van, llegan otras, se van. Lo que por lo mucho que han durado son un mes, 15 días. En un contexto donde las políticas migratorias están constantemente en discusión, lugares como Pan de Vida representan un faro de esperanza y solidaridad. Como dicen algunos de los migrantes que han estado aquí, el albergue no solo proporciona techo y comida, sino también dignidad y humanidad. Porque no importa el tiempo que esperemos, pero estamos en un lugar seguro, bajo un techo, no importa si hay lluvia, sol, lo que sea, estamos bajo un techo y estamos cómodos y tranquilos. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció una vía a residencia o a la residencia permanente para indocumentados casados con un ciudadano estadounidense. Y hemos venido hablando de esto, pues este proceso les permitiría regularizar su estatus sin salir del país. Pero, ¿cuáles son los requisitos? La administración del presidente Joe Biden anunció recientemente uno de los programas migratorios para indocumentados más abarcadores de su administración. ¿De qué se trata? Aquí le contamos. El proceso está dirigido a indocumentados que estén casados con ciudadanos estadounidenses y que busquen regularizar su estatus migratorio sin tener que salir del país.
Actualmente, los inmigrantes indocumentados que estén casados con un ciudadano estadounidense primero deben salir de Estados Unidos hacia su país de origen para solicitar la residencia permanente a través de un proceso consular que puede tomar décadas. El presidente Joe Biden adelantó que las autoridades migratorias comenzarán a implementar el proceso a finales de este verano. Es importante saber que cualquier persona que intente presentar una solicitud antes de que se abra el proceso será rechazada. Pero, ¿cuáles son los requisitos? Primero, los cónyuges de un ciudadano estadounidense que busquen regularizar su estatus tendrán que haber entrado irregularmente a Estados Unidos. Segundo, tendrán que haber cumplido 10 años o más de estancia en el país antes del 17 de junio de 2024. Tercero, deben estar casados legalmente con su pareja antes del 17 de junio de 2024. Cuarto, deberán poder pasar una extensiva revisión de antecedentes para asegurar que no representan una amenaza a la seguridad pública del país. Funcionarios del gobierno aseguraron que en las próximas semanas detallarán el costo de la solicitud y la plataforma por la que se podrá hacer la solicitud. Este proceso beneficiaría a unas 500,000 personas que permanecen irregulares en Estados Unidos, pero están casadas con un ciudadano estadounidense, así como a unos 50,000 hijos menores de estos inmigrantes que también están indocumentados. El presidente Biden defendió este proceso como una manera de mantener unidas a las familias, mientras sus críticos aseguran que se trata de una amnistía masiva para quienes cruzaron al país irregularmente. Y el decreto del presidente Joe Biden para proteger de la deportación a 500,000 de indocumentados casados con estadounidenses ha generado aplausos entre defensores de inmigrantes y críticas desde la oposición republicana. El activista proinmigrante Salvador Sanabria cree que el alivio migratorio más reciente pudiera tener un ángulo político, porque podría incidir en el voto de los 500,000 estadounidenses casados con posibles beneficiarios de la medida. Esto verdaderamente es una movida de ajedrez que podría afectar el panorama y la estrategia electoral en beneficio del presidente. Sin embargo, los republicanos no creen que otorgar un alivio migratorio a 500,000 de indocumentados le ayude a Biden en la reelección y consideran la movida política una ofensa para la comunidad hispana. Nosotros consideramos que eso es hasta ofensivo con la comunidad hispana y nos llama mucho la atención que cada vez que el presidente Biden piensa en los hispanos, lo único que se le ocurre es pensar en los inmigrantes indocumentados. Los hispanos queremos soluciones para los verdaderos problemas de este país. Entre tanto, la campaña de reelección del expresidente Trump supera a Biden en más de $60 millones el último mes, según las cifras recientes de recaudación de fondos, lo cual demuestra su fuerza política después de las condenas penales. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Ahora vamos a ver un análisis sobre estas decisiones, esta orden ejecutiva que dio el presidente Biden con respecto a los indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses. Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una nueva política para proteger de la deportación a cientos de miles de indocumentados que sean cónyuges de ciudadanos estadounidenses. De acuerdo a la Casa Blanca, unas 500,000 personas se verían beneficiadas, incluyendo a cientos de compatriotas, según el Instituto Salvadoreño de los Migrantes, INSAMI. Realmente no es lo mismo estar de forma irregular en Estados Unidos y no acceder a un trabajo que estar de forma regular. Recordemos que nosotros tenemos más de 1,5 millones de compatriotas en Estados Unidos. Sí habrá una diferencia. Cuando un migrante entra a Estados Unidos de forma ilegal y después se convierte en cónyuge de un estadounidense, debe regresar a su lugar de origen para solicitar la residencia permanente en un proceso que puede demorar años. Sin embargo, con la nueva medida, los migrantes que hayan estado en Estados Unidos durante al menos 10 años podrán aplicar a la residencia permanente y eventualmente a la ciudadanía, sin tener que salir primero del país. Además, se le permitirá trabajar legalmente. Sí es viable esta propuesta. Nace del Ejecutivo, nace del presidente de los Estados Unidos, así como nació el TPS, que por años ha venido a dar una legalidad, un estatus migratorio, donde han podido tener trabajo nuestros compatriotas y otros 5 países del mundo. También así, esta medida puede ser muy viable.
Los cónyuges de ciudadanos estadounidenses con estatus migratorio irregular calificarán si han vivido en el país durante 10 años y estaban casados para el 17 de junio del 2024. Aquellos que califiquen tendrán 3 años para solicitar la residencia permanente y serán elegibles para un permiso de trabajo de al menos 3 años. Un reporte de Néstor Hernández. Vamos a la pausa y ya volvemos. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del agro. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12. En Honduras, ante la falta de garantías sociales, cientos de niños se ven obligados a salir del país, siendo uno de los principales blancos para grupos criminales durante su paso en la ruta migratoria. Esto lo aseguran miembros de la sociedad civil y defensores de la niñez hondureña. Gabriela Plata con la información. Los niños continúan siendo uno de los principales blancos para el tráfico humano de grupos criminales y ante la búsqueda del sueño americano, muchos se ven obligados a salir del país sin imaginar las consecuencias y peligros que vivirán durante su paso en la ruta migratoria. De que en lo que va del año más de 4.100 niños han sido retornados al país por diversas razones. Nuestra preocupación va más que todo en el tema de las víctimas de trata de personas, por ejemplo, como también el tráfico de drogas para el cual utilizan a los niños y a las niñas, y también cómo los propios padres y madres vulneran a los niños llevándolos hasta la frontera para, según ellos, poder pasar. Violaciones, tráfico de órganos y muerte son algunos de los escenarios que viven a diario cientos de niños que ante su condición de vulnerabilidad, sus derechos constitucionales se ven invalidados, señalan defensores de la niñez. 90% de muchas violaciones a derechos fundamentales de los niños se da en la intimidad del hogar, ya cuando vamos a un contexto de la ruta migratoria aún más, los niños son expuestos a violaciones, a maltrato, los niños son expuestos por redes de trata, a ser captados, ser extraídos sus órganos, así como también ponerlos en la ruta migratoria mendicida forzada. Para miembros de la sociedad civil es necesario que el Estado genere condiciones integrales para que cada niño hondureño crezca en un ambiente seguro y la decisión del sueño americano no sea una alternativa. Movimiento nos preocupa el nivel de deterioro al que ha llegado nuestra sociedad en materia de los derechos de menores. Las edades tienen que ser bastante incisivas y tienen que tener contundencia a la hora de tomar las decisiones y de ejecutar las acciones. Según datos del Instituto Nacional de Migración, desde el 1 de enero hasta la fecha, al menos 5.278 niños han sido retornados al país. En cámara de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Y algunos analistas consideran que las nuevas medidas migratorias serán contraproducentes para los migrantes. El reporte desde la Casa del Migrante. El presidente Joe Biden anunció recientemente restricciones para migrantes que busquen solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Escuchar esto y saber que un país como Estados Unidos se repliegue en medidas da mucha tristeza, ¿no? Da mucha tristeza porque sabemos que una vez más esto no va a solucionar el problema, sino que lo va a empeorar. Se van a crear esos bolsones de pobreza en la frontera de México, en todo México y también en Guatemala. O sea, el hecho de poder restringir a 2.500 diarios de las solicitudes quiere decir que prácticamente más de la mitad, un número enorme de personas no van a poder aplicar a un derecho que tiene, que es el derecho de asilo, ¿no? Entonces, la pregunta es dónde y qué harán todos los miles y miles que van a quedar afuera de esto. Porque sabemos muy bien que el flujo migratorio, nosotros lo vemos desde nuestra casa, no ha disminuido, sino que ha aumentado.
y las personas están, digamos, preocupadas porque saben que no pueden regresar a su lugar de origen por distintas maneras, porque de ahí han escapado, fueron expulsadas por distintos temas económicos, de violencia, de cambio climático, todo este tipo de circunstancias que expulsan a los migrantes. Sin embargo, estas medidas ocasionarán un efecto en la población migrante, además del complicado camino para llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Seguramente miles y miles de personas que se van a quedar estancadas en lugares inhóspitos, en lugares, digamos, de emergencia, que al final de cuentas después no se hacen de emergencia, sino que se hacen crónicos, ¿no? Seguramente los lugares, casas del migrante, ya está pasando ahora, los lugares de refugio, los albergues son sobrepasados, ¿no? Seguramente los municipios y los estados, ¿no?, donde los migrantes llegan en cantidades enormes, no van a poder dar abasto, entonces se vuelve un estado fallido. Sobre todo fallido porque el crimen organizado, en ese caso, actúa muy bien en el desorden, en la desorganización, ¿no? Y entonces los migrantes una vez más se vuelven carnada muy fácil para traficantes, para los cárteles, ¿no?, que aprovechan de tantas personas inocentes y vulnerables por sus intereses, ¿no? Mientras tanto, los migrantes continúan asegurando que después de salir de su país, no hay marcha atrás. Lo que puso ya el presidente, o sea, nadie quiere que vaya un inmigrante al país que no es de nacimiento, pues. Pero si se da la oportunidad a los migrantes, o sea, a veces los migrantes queremos solamente trabajar, llevar un pan a la casa, por los niños más que todo. Y eso, o sea, que nos apoyen y que no tomen esas medidas tan drásticas, porque no todas las personas somos malas, pues queremos prácticamente trabajar. El máximo tribunal de Estados Unidos emitió una sentencia sobre política migratoria y otra sobre el porte de armas, pero aún tiene más de una decena de casos pendientes, incluyendo uno que vincula al expresidente Donald Trump. La Corte Suprema de Justicia tiene más de una decena de casos en los que estará entregando decisiones antes del fin de su periodo de sesiones. Este viernes falló 6-3 en contra de un inmigrante, a quien según su esposa estadounidense se le negó la residencia permanente por sus tatuajes. Ha determinado que ciudadanos no tienen la autoridad de retar decisiones impartidas por el Departamento de Estado en este tipo de decisiones. Según el abogado de migración Jaime Vázquez, este fallo deja clara la discreción y autoridad de los funcionarios consulares. En otro caso, los jueces decidieron con voto de 8-1 en contra de un hombre que buscaba que se le garantizara el derecho a poseer armas, a pesar de tener una orden de restricción por violencia doméstica. Desde la fundación, las leyes de armas de fuego de la nación han incluido regulaciones para impedir que las personas que amenazan con lastimar físicamente a otros usen indebidamente las armas de fuego. Afirmó en la decisión el juez jefe de la Corte Suprema, John Roberts, quien agregó: el derecho a poseer y portar armas se encuentra entre los derechos fundamentales necesarios para nuestro sistema de libertad ordenada. Ese derecho, sin embargo, no es ilimitado. El juez Clarence Thomas fue el único disidente. Con interés de garantizar que el gobierno pueda regular un subconjunto de la sociedad, la decisión de hoy pone en riesgo los derechos de la segunda enmienda de muchos más. Discrepo respetuosamente. Los jueces se estarán reuniendo la próxima semana y se espera que la Corte pueda entregar decisiones sobre la inmunidad presidencial que reclama Donald Trump, regulaciones gubernamentales en redes sociales, así como determinarán si los doctores pueden llevar a cabo abortos en emergencias médicas en estados donde el aborto es ilegal. Celia Mendoza, Voz de América, Washington. Y siguen llegando a Estados Unidos migrantes de diversas nacionalidades. Los migrantes de diversas nacionalidades siguen llegando a Estados Unidos días después de que el presidente Joe Biden anunciara medidas más estrictas para el cruce fronterizo. A pesar de estar al tanto del reciente decreto, muchos continúan su travesía. De Guatemala, Ecuador. De Guatemala llevamos 20 días. 20 días para llegar acá. Ya salió, ya estamos acá.
El decreto firmado por Biden prohíbe la entrada de migrantes que buscan asilo si intentan cruzar fuera de los puertos oficiales fronterizos. Esta medida es parte de un esfuerzo por neutralizar las críticas hacia su gestión migratoria en un año electoral. Durante su mandato, el número de cruces ilegales alcanzó cifras récord, llegando a un total de 10.000 en un solo día en diciembre del año pasado. Aunque esta cifra ha disminuido en los últimos meses, el tema sigue siendo un punto sensible para Biden, quien busca la reelección. Pues las personas lo van a intentar, a ver si se les puede dar la oportunidad o no, porque pues la calidad de vida en otros países pues es bastante difícil. Y pues como ves lo que te dije ahorita, que hay gente de muchísimos países. Entonces no es solo un país, sino que ya pues creo que es una cuestión a nivel mundial. Vamos a la pausa, ya regresamos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Gracias por continuar con la señal de Canal 12 y al sur de la frontera. Eagle Pass se ha convertido en los últimos meses en el foco de la llamada Operación Estrella Solitaria del gobernador republicano de Texas. Eagle Pass, una ciudad de aproximadamente 28.300 habitantes, está ubicada en el condado de Maverick, Texas, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Luego de la pandemia ocurrió un gran aumento de solicitudes de asilo en la frontera. Uno de los lugares que experimentó un dramático aumento fue precisamente Eagle Pass, que antes de la pandemia registraba relativamente pocos cruces. La demanda acumulada y el hecho que la actividad criminal organizada del lado mexicano era relativamente baja hizo que los migrantes fueran a Piedras Negras, México, y cruzaran a Eagle Pass. Mientras más migrantes cruzaban, más se difundía a través de WhatsApp o el de boca a boca la opción de cruzar en este sector. Y hace 3 años, el gobierno de Texas puso en marcha esta operación, la Operación Estrella Solitaria, con el objetivo de contrarrestar el aumento de la migración ilegal. Pero, ¿cuál ha sido el impacto de esta medida migratoria? En 2021, el gobernador de Texas, Greg Abbott, lanzó la Operación Estrella Solitaria en un esfuerzo por abordar la creciente preocupación por la seguridad fronteriza. Esta operación movilizó a la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública de Texas a lo largo de la frontera sur del estado. Su objetivo es detectar y repeler cruces ilegales, arrestar a traficantes de personas y miembros de pandillas de cárteles, y detener el flujo de drogas mortales como el fentanilo hacia la nación norteamericana. Desde el inicio de la Operación Estrella Solitaria, se han realizado 500.000 detenciones de migrantes y 42.000 arrestos penales, incluidos 37.000 cargos por delitos graves. Además, se han incautado 481 millones de dosis de fentanilo, según la oficina del gobernador. Sin embargo, la Operación Estrella Solitaria no está exenta de críticas. La autoridad otorgada a los funcionarios estatales para arrestar a migrantes en los condados fronterizos por delitos como allanamiento de morada y tráfico de personas ha generado controversia. El costo de la operación ha resultado en la transferencia de fondos de otras agencias gubernamentales de Texas, particularmente del Departamento de Justicia Penal de Texas, que opera las prisiones estatales. Aunque se ha cubierto en parte con la ayuda federal, esta medida ha generado preocupación sobre el impacto en otros servicios estatales. Además, la Operación Estrella Solitaria ha sido objeto de críticas por su trato a los migrantes. Se han reportado casos de retención de agua y órdenes de empujar a los migrantes de regreso al río Bravo, lo que ha suscitado preocupaciones sobre los derechos humanos y el trato humanitario. Y en el centro de la disputa se encuentra Shelby Park. Este es un parque de 47 acres, propiedad de la ciudad, con una rampa para botes, 2 campos de fútbol y un par de diamantes de béisbol.
Por este parque cruzaron muchos migrantes al aumentar el flujo migratorio en esta área. Justo ahí, la orilla del río tiene alambres de púas. Las autoridades colocaron contenedores para intentar bloquear el paso. Además, según la prensa local, los residentes se han quejado de que no han podido disfrutar de su parque local y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha dicho que han impedido el acceso de los agentes de la patrulla fronteriza al lugar, calificando las políticas del gobernador republicano de Texas como crueles, peligrosas e inhumanas. Y la operación Estrella Solitaria es una operación conjunta entre el Departamento de Seguridad Pública de Texas y el Departamento Militar de Texas a lo largo de la frontera sur entre el estado de Texas y México, que comenzó en 2021 y actualmente sigue en curso. La operación Estrella Solitaria se desarrolla desde el año 2021 en el estado de Texas con participación de la patrulla fronteriza y el departamento militar con el objetivo de mantener el control territorial de la migración irregular que se da en este territorio, y esto es lo que expertos opinan sobre esta operación. Lo que hay que hemos conversado en otros momentos es que está la ley federal y la ley estatal. En este caso, los estados como el de Texas, pues toma sus propias decisiones y elabora estos ordenanzas municipales o más bien estatales que buscan en este caso detener la migración. Lo más importante aquí es que la detención que ocurre, ¿verdad?, en las fronteras, principalmente en esta área del estado de Texas, pues se ha incrementado. Han habido dos situaciones, en particular una porque el título 41 recién se desactivó en el año 2023 y luego ahora y siguieron las deportaciones desde la frontera y ahora con esta medida administrativa ya del gobierno de Biden también entonces pone esa presión en esos migrantes para ser devueltos. Y aparte está esa operación Estrella Solitaria o Lone Star que también coadyuva. Entonces la presión es muy fuerte y lo que vamos a observar, que ya ustedes seguro han documentado, es que cada semana tenemos más vuelos de deportados guatemaltecos de la zona transfronteriza con el sur de Estados Unidos. La analista en asuntos migratorios refiere que en este discurso político quienes resultan afectados son los migrantes quienes intentan llegar hacia suelo estadounidense. ¿Pero por qué se vuelve un discurso político? Precisamente porque el estado de Texas es emblemático y representa a la mayoría de los republicanos. Y el discurso ahí político, en este caso de la migración, es muy importante para las próximas elecciones en Estados Unidos y todas aquellas medidas que busquen detener la migración irregular en los Estados Unidos en general, pero particularmente esa zona donde sabemos es un paso muy importante para los migrantes regulares de toda Centroamérica, Sudamérica y extracontinentales. Entonces, hacer estas acciones como esta operación Estrella Solitaria son positivas para ese discurso político en contra de la migración irregular. Pero claro, tiene un efecto muy negativo para quienes tienen que enfrentar esta situación, porque lo que hacen es que tanto la patrulla fronteriza del caso de Texas y los militares es empujar a estos migrantes que tratan de ingresar a territorio y llevarlos a la orilla del río Bravo. En algunas ocasiones pues han acompañado a estos migrantes a que tomen los buses que los llevan a las ciudades santuarias, otras vía aérea a estas mismas ciudades, pero en el peor de los casos es llevarlos al río Bravo donde su vida corre peligro, ¿verdad? Las medidas implementadas por la actual administración de Joe Biden y esta operación ejercen mayor presión para la detención de migrantes que también son obligados incluso para que puedan ser deportados de manera voluntaria. De esta manera, sin embargo, los flujos migratorios continúan aumentando cada día. Para el sur de la frontera, Eduardo Coco, soy Fernando Hernández. Y ni la madrugada ni los alambres de púas detienen a miles de migrantes que siguen cruzando a los Estados Unidos.
La colocación de alambres de púas a lo largo de la frontera ha sido defendida por las autoridades de Texas como una medida necesaria para frenar la entrada ilegal de personas y mejorar la seguridad nacional. Argumentan que estas acciones son cruciales para proteger las fronteras y garantizar la integridad del sistema migratorio. Cabe señalar que este muro metálico tiene aproximadamente una altura de más de 1,5 metros, con 3 hilos de alambres de púas para evitar que crucen los migrantes desde Matamoros, Tamaulipas. No obstante, defensores de los derechos humanos han expresado preocupación por el impacto que esta decisión podría tener en las personas que buscan ingresar a los Estados Unidos en busca de refugio o mejores oportunidades, por lo que temían que los alambres de púas pudieran representar un riesgo para la seguridad y la integridad física de quienes intentaban cruzar la frontera. Pese a estas medidas, cientos de migrantes han derribado el cerco de púas poniendo en riesgo su vida para cruzar a suelo norteamericano. El informe de un medio estadounidense señala que ha habido un número inusualmente alto de inmigrantes hospitalizados, incluso niños pequeños, en Eagle Pass, después de entrar en contacto con el alambre de púas. Además, Texas instaló una barrera flotante compuesta por boyas gigantes a lo largo del paso fronterizo del Río Bravo, una de las mayores zonas donde diariamente muchos migrantes intentan ingresar de manera ilegal hacia Estados Unidos. El muro flotante consta de alrededor de 200 grandes boyas del tamaño de una bola de demolición, que están sujetas mediante cadenas y pilares de concreto que Texas colocó en el Río Grande para impedir que los migrantes lleguen a Estados Unidos. La barrera, de unos 305 kilómetros, se desplegó desde julio del 2023 sobre el Río Grande, a la altura del rancho que separa las ciudades fronterizas de Eagle Pass, Texas, y Piedras Negras, Coahuila. El gobernador de Texas autorizó las boyas como parte de las acciones del republicano para evitar el flujo de migrantes que cruzan la frontera, entre otras como colocar alambres de púas en una propiedad privada y utilizar bulldozer para cambiar el terreno en la frontera sur. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos demandó al estado de Texas por instalar el muro flotante de boyas sin la autorización federal. Nosotros así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.